y perdonados. Entonces es una verdad que tenemos que nosotros declarar. A veces nos olvida que el Señor nos justificó, que el Señor nos perdonó. Y el Señor dice que en su palabra tenemos que declarar. ¿Por qué es importante declarar en la parte espiritual? Porque el enemigo no le das mentes. Pero cuando tú declaras públicamente, cuando tú lo dices, ellos te escuchan. Y dice que, recordemos cómo el Espíritu Santo utilizaba a los apóstoles y le daba, y el Señor dio que poder y autoridad aún por encima de ellos. Recordemos que el pastor Francisco el jueves que hizo el seminario dijo que ya no estábamos, habíamos cambiado de posición, ¿cierto? ¿Dónde estábamos? Ya estamos por encima. O sea, tenemos autoridad sobre ellos. El Señor nos ha dado autoridad para echar fuera demonios, para sanar enfermos. ¿Pero qué? ¿Sabes qué está pasando? No nos estamos creyendo. No nos estamos creyendo. Y a veces cuando pasa esa circunstancia, vamos del pastor. Pues el pastor es el sábado. Bueno, tenemos que esperar hasta el sábado para que el pastor... No. El Señor te ha dado poder y autoridad a ti. ¿Lo crees o no lo crees? Recordemos que la palabra dice, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y el Señor te ha dado poder y potestad sobre ellos. Entonces, tienes que declarar esto, que somos justificados y perdonados en Cristo. Que he muerto al pecado. ¿Tú lo crees? Dice, para que el pecado no se gobierne, se enseñoree sobre mi vida. Que somos libres de toda condenación. Antes estábamos condenados, ¿sí sabemos? En la palabra de Dios dice que antes antes se refiere al Señor, estábamos condenados, íbamos a condenación, pero el Señor nos libertó ya de eso. O sea, ya no vamos a condenación. Que tengo la mente de Cristo, el Señor nos ha cambiado, nos ha transformado, ¿cierto? Lo que antes pensábamos, ya lo vemos diferente, porque el Señor ha transformado nuestro entendimiento, nuestra mente, ya tenemos la mente de Cristo. Debemos ver la vida, debemos ver lo que nos rodea de forma diferente, ¿cierto? Un corazón como el del Señor. Dame, hijo mío, tu corazón, dice el Señor. El Señor nos ha establecido, nos ha ungido, nos ha sellado a través del Espíritu Santo de Dios. ¿Sí sabemos eso? Pero a veces, que dice la palabra de Dios que no solamente tenemos que declararlo con nuestra boca, sino creerlo, ¿de dónde? En el corazón. De ahí mana la vida y no sabemos el poder que tenemos a través del Espíritu Santo de Dios. Y recibiréis poder cuando es sobre nosotros el Espíritu Santo de Dios. ¿Eso ya corre en ti, sí o no? Entonces ya lo tienes. Ya tienes esa autoridad, ya tienes ese poder a través del Espíritu Santo de Dios para hacer lo que dice la palabra de Dios que debemos hacer. Orar con fe, ¿cierto? Con autoridad, aún declarando eso para los espíritus inmundos también. Porque ya el Señor te da poder y autoridad para hacerlo. También tenemos que declarar que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Tú y tu familia has sido bendecido. Tienes bendición de lo alto. Y a veces nos creemos como que no, tienes la bendición de Dios. Y tienes el poder para declarar, que el Señor nos ha dado ese poder a través del Espíritu Santo de Dios, con fe para declarar eso, que hemos sido escogidos por Cristo, hemos sido apartados por el Señor, hemos sido predestinados para ser adoptados como hijos de Dios. Debemos ser libres. ¿Y nosotros hay libertad? ¿Se sienten verdaderamente libres? ¿O se sienten todavía como cohibidos, como todavía me falta? Nosotros cuando estábamos haciendo el tiempo de capacitación y enseñamos a las personas acerca de la salvación y le preguntamos del 0 al 100, ¿qué porcentaje crees que eres salvo? Él nos decía, no, como el 30, el 70. No se la creían. ¿Qué porcentaje tenemos? 100%. 110. Uy, está sobrando. Ya lo dice el Señor. Nosotros no tenemos que hacer absolutamente nada. Simplemente obedecer, someternos a lo que dice el Señor. Anda por ahí. Nos ha predestinado para que andemos por esos caminos. Simplemente anda. Y en la parte espiritual se mueven muchas cosas. Cuando tú oras, cuando tú alabas al Señor,
en medio de una alabanza, en medio de una adoración, cuando tú lees la palabra de Dios, se mueve mucha cosa espiritual que nosotros no vemos. ¿Cierto? Y si algo pastor Francisco, eso es tan real como lo que podemos tocar, como lo que podemos ver. Pero no todos tenemos ese don de ver esas cosas. Pero ¿qué dice el Señor? Bienaventurado el que cree sin ver. ¿Cierto? Eso lo dice la palabra de Dios y eso está allí. Y cuando nosotros estamos en medio de esa guerra espiritual, en el cual el Espíritu Santo, tenemos el respaldo del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo allí, que tenemos que orar antes de hacer de cualquier otra cosa, porque a veces la gente lo hace así como de folclore y vamos a ver que no, o sea, es algo serio, ¿cierto? Es algo serio eso, y entonces es como cuando tú vienes y le tiras una piedra a un panal de abejas, no se van a quedar que, ay, me pegó, no, o sea, alborota, ¿cierto? Y eso es algo que nosotros tenemos que entender, la parte espiritual, cada vez que tú oras, cada vez que tú alabas, cada vez que se reúne en un grupo de oración, cada vez que hacemos alguna actividad, eso se mueve, hay mover al espíritu, en la parte espiritual. Y también aquellas personas que no tienen al Señor en su corazón, ¿qué pasa? Pueden ser poseídos, ¿cierto? Aquel que no cree puede ser poseído por esos espíritus. Diferentes, vimos que había unas escalas, ¿cierto? Había principados, potestades, huestes, ¿cierto? Y hay unos que son pequeñitos, puede ser pequeñitos en el sentido del rango, pero son los que molestan, son los que están oprimiendo, huestes espirituales. Y esos son los que nosotros, en algún momento de nuestro crecimiento espiritual, podemos ir poco a poco con el conocimiento, con la llenura del Espíritu Santo de Dios, porque esto sin el Espíritu Santo es, ¿cierto? Es con el Espíritu Santo que podemos hacerlo. Tenemos ese respaldo. Entonces vamos a ver 7 pasos para la liberación. 7 pasos fundamentales para la liberación. Tanto de la persona que va a liberar, como para la persona que necesita esa liberación. ¿Cierto? La persona viene oprimida, una persona que ya ha recibido al Señor, pero viene oprimida. El enemigo cuando tú recibes al Señor no te puede poseer, pero te puede ¿qué? Oprimir. Con pensamientos te habla, te desanima, te carga, te pone iracundo, te lleva a pecar, ¿cierto? Eso es lo que quiere el enemigo. En Juan 10:10, que en la parte A que nos dice que viene a ser el enemigo, a robar, a matar, a destruir, ¿cierto? A robar todo eso, nos roba la paz, nos roba la tranquilidad, destruye familias, ¿cierto? ¿Cómo? Porque dice que la lucha no es contra carne y contra sangre. A veces la gente se va contra la persona y vamos a ver que la persona está siendo de una u otra manera usada por el enemigo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros como cristianos? Orar. Eso es lo que tenemos que hacer primeramente, orar. Y a veces lo último que hacemos. Dice la palabra, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Entonces, estos 7 pasos que vamos a ver hoy acerca de una liberación, no solamente nos va a hacer libres, sino que nos va a permitir esa bendición de Dios para cada uno de nosotros. Importante, el paso 1 que nosotros vemos allí en la liberación. Cuando la persona llega a ser liberada, primeramente la persona que va a liberar pues tiene que meterse en oración con el Señor, ¿cierto? También veíamos que cuando la persona va a ser liberada, la persona va a hacer liberación, no es recomendable que vaya sola. Siempre se necesita que vaya por lo menos otra persona que lo apoye en oración. No pensemos los chachos, yo solo. No. Es la forma que nos dice el Señor es que mandaba de a 2. En las misiones mandaba de a 2. Por algo será, ¿no? Recordemos que dice el Señor también en su palabra que si uno cae, el otro lo ayuda a levantar, el otro lo soporta. Entonces allí lo primero que tenemos que hacer es orar y pedir la llenura del Espíritu Santo. Llega la persona, esa persona cuando comenzamos a preguntarle, la persona tiene que ser primeramente ¿qué? Honesta. Toda honestidad allí, el confesar todo delante. ¿Al Señor le podemos ocultar absolutamente algo? ¿Cierto?
Así no podemos ocultar absolutamente nada. Por eso tenemos que ser honestos. Y el confesar, ¿qué indica? Ponernos a cuenta con el Señor. Allí en 1 Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, que Él es ¿qué? Fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de todo eso. Nosotros no podemos preguntar delante del Señor, Señor, bendíceme, sane, sabiendo que tenemos cosas que tenemos que entregarle. Así sea muy pequeño. Yo siempre coloco esa imagen o esa anécdota que cuando, es como si cuando tú vas todo de blanco, o las mujeres van todo de blanco para un matrimonio, para que donde siempre se utiliza eso, y ahí tiene una manchita. ¿Las personas en qué se fijan? ¿En el vestido blanco o en la manchita? En la manchita, ay, tiene una manchita ahí, de una, así sea pequeñita, de una vez se enfocan ahí. Y así es el Señor con nosotros, ¿cierto? De pronto tú tienes algo en tu corazón y el Señor dice, vaya, póngase a cuenta, vaya. Porque es algo que es necesario. Y a veces nosotros, el ser humano, a veces, por cuidarse, guarda esos pensamientos o ese dolor como en lo más profundo de su corazón o de sus pensamientos, como para tenerlo allí y no se lo entregan al Señor, lo guardan, ¿cierto? Nosotros siempre tenemos, en toda casa hay un cuarto de sanalero donde guardamos la botellita, el clavito, el cosito. Eso sirve, ¿no? Después lo utilizo y no nos deshacemos de eso, y eso poco a poco se va llenando. Cuando venga a llenarnos una cosita, si ya es un saco que te pesa. Entonces eso tiene que entregárselo al Señor para correr la carrera y verdaderamente ser libres. Cuando leemos ese pasaje donde dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y el Señor dice, yo soy la verdad, hay otra parte donde dice, y conoceréis la verdad, y la verdad te hará ¿qué? Libre. Conocer al Señor te va a hacer verdaderamente libre, conocer lo que Él quiere que seas tú, conocer lo que Él verdaderamente anhela para tu vida. Dice, esto no te sirve. Y ahí es donde quedamos nosotros, pero Señor, no, nos comenzamos a poner excusas. El ser honesto, en este caso, porque recordemos que esa persona que está allí para liberarte, en ese sentido, es un representante del Señor. O sea, no estás siendo deshonesto con la persona, ocultándola a Él, estás ocultando al Señor, porque ese es un representante del Señor en ese momento. ¿Hago entender? Y a veces nosotros, no da pena. Pues, sería bueno que siempre tuviéramos como esa confianza, había esa mente, ese corazón delante de esa persona, porque eso no es que la persona de aquí va a decir, oye, esta persona me dijo esto. No, eso es algo confidencial, ¿cierto? Eso no es que la persona cuando salga ahí va a estar diciendo, oye, fulanito mira lo que hizo. No, figura que nos metemos en un lío con el Señor. Entonces, la persona se esconde pecados. ¿Qué pasa en su vida? Autoriza legalmente a los espíritus a que tengan dominio sobre él, a que sigan dominando su vida. Estás abriendo puertas. Miremos lo que dice Proverbios 28:13. ¿Qué nos dice Proverbios 28:13? ¿Qué nos dice allí? ¿Qué pasa al que encubre sus pecados? No prosperará. Lo queremos tapar, ¿cierto? ¿Será que si lo tapamos el Señor no lo ve? ¿Será que si no se lo contamos a nadie el Señor no sabe? El que encubre sus pecados no prosperará. Eso es algo que vamos a estar allí pendientes nosotros a cambiar. Si de pronto ha pasado eso, siempre trata de ser honesto. Siempre di la verdad. Porque todo debe salir a la luz. Tienes que orar al Señor, al Espíritu Santo, para que traiga toda la luz a tu mente, para recordar cualquier cosa que no agrade a Dios. Así sea lo más mínimo, Señor, muéstrame. Así sea lo más mínimo que hay allí, para que todo salga, para que verdaderamente seas libre, para que verdaderamente seas limpio. ¿Cierto? El Señor lávame absolutamente todo, para que quede verdaderamente blanco delante del Señor. De pronto ha pasado cosas en tu niñez, ha pasado cosas en tu adolescencia o en tu edad adulta que no le agradan al Señor. Eso, preséntaselo ahí delante del Señor. A veces nos da pena y decimos, no, yo no digo eso porque me da pena. Pero entonces estamos encubriendo eso. Miren lo que dice
Salmo 139, del 23 al 24. Busquemos eso. Que tenemos que pedirle al Señor que nos examine absolutamente todo. Salmo 139, del 23 al 24. ¿Quién lo quiere leer, por favor? Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce el pensamiento. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Y guíame en el camino eterno. Esa es una oración que tenemos que hacer. El Señor lo sabe todo, o sea, tenemos que ser conscientes. El Señor lo sabe todo. Sabe nuestros pensamientos, sabe lo que vamos a decir, sabe lo que nuestro pasado, nuestro presente, nuestro futuro, lo sabe todo. Entonces, Señor, examíname y guíame, ayúdame a corregir y hacer lo correcto. ¿Por qué le pedimos al Señor que nos examine? Cuando nos piden que hagamos un examen de nosotros mismos, ¿será que somos objetivos? ¿Será que decimos al 100% nuestras cosas negativas? ¿Sí o no? Sí, de pronto exageramos hasta en las cosas positivas, ¿cierto? Uy, pero te colocan una hoja, bueno, coloca 10 cosas positivas tuyas que resalte tu carácter. Comienza mañana, no trabaja ahí. Pero cuando te dice, di 10 cosas negativas o que otros ven de ti negativos, dice, pero yo que tengo negativo. ¿Cierto? A uno le cuesta, pero tienes que decirle, Señor, examíname tú. Y mira, si en mí hay algo allí que tengo que cambiar, muéstrame. Y ayúdame a cambiar. Hacer lo correcto. Entonces, el primer paso es, ¿qué? Ser honesto. Ok. El segundo paso para la liberación es ser humilde. ¿Por qué ser humilde? Esto implica que debemos tener una actitud completa de sumisión y de dependencia del Señor. Reconocer que esa persona que está ahí al frente, esa persona que te está ayudando a ser libre, ¿cierto? Viene de parte del Señor. Por algo está esa persona allí. Por algo el Señor está permitiendo que esa persona esté allí contigo. Entonces, reconocer que dependemos de Cristo para ser liberados. Es el Señor que hace la obra, no es la persona esa. ¿Cierto? Porque, ay, no, tiene que ser, no, mira, que hay otra persona que no, tiene que ser el otro, porque el otro es que me sirve. No. El Señor puede utilizar a cualquiera que Él quiera. Entonces tenemos que ser humildes. Es conveniente que tenga confianza en la persona que va a administrar esa liberación. ¿Cierto? Que usted de pronto allí abra su corazón. Que si la persona le dice, mira, tienes que hacer esto, lo que dice la palabra de Dios, tengamos esa suficiente humildad para recibir esa sumisión, esa dependencia de Dios. Y no ser altivos. Miremos lo que es el Salmo 138:6. Salmo 138:6. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Atiende al humilde, ¿cierto? ¿Y al altivo? Entonces, ahí nos está diciendo, Señor, ¿cómo tienes que presentarte? Humilde. Señor, te necesito. Señor, necesito cambiar, necesito este cambio en mí. Nosotros no podemos ir al Señor. Ajá, cámbiame. Es lo que tienes que hacer. No. Tiene que ser humilde delante del Señor. Y mirar a esa persona, ¿cierto? Como si estuviéramos como para el Señor. Hacer las cosas como para el Señor y mirar a esa persona como si fuera un representante del Señor que me está mandando. Con humildad. Eso tenemos que hacer. Sumisión y dependencia. Primero, ser honestos. Segundo, ser humildes. El otro paso que vemos aquí es el arrepentirse de verdad. Si tú quieres un cambio en tu vida, si tú quieres ser libre, tú ya le pediste al Señor que te mostrara, que te examinara, ¿cierto? Examíname, Señor, te da la lista, ¿no? Esto. Uy, Señor, esa lista. Ok. Tiene que ser honesto y decir, bueno, Señor, listo, voy a renunciar a esto. Pero tienes que arrepentirte de eso, porque muchas personas están viviendo una vida desordenada, pero dicen, Señor, pero que los sábados y los domingos yo descanso, entonces yo salgo. No, sí, Señor, me arrepiento. Esto que estoy haciendo está mal. El verdadero arrepentimiento te lleva a reconocer
a renunciar, a no volver a pecar y a obedecer y someterte a Dios. Dice a reconocer. ¿Qué reconoces? Mi pecado. Estoy mal. ¿Cierto? Te lleva a renunciar a él. Te lleva cuando el Señor te dice, esto es malo, porque el Señor nos dice que tenemos que mirar, decir lo bueno y lo malo malo. Porque este mundo a lo malo que le dice, bueno, y a lo bueno que le dice, entonces no nos podemos fiar del mundo. Del Señor. El Señor te dice, eso que estás haciendo, mal. Y tenemos el Espíritu Santo que nos redarguye y nos dice, nos convence de justicia, de pecado. Y después dice, eso tienes que corregir. Bueno, Señor. Tenemos la palabra de Dios, que es útil para enseñar, para corregir, para instruir. Todo eso nos dice la palabra de Dios. Entonces, tenemos que ir con un verdadero arrepentimiento que haga eso en nosotros. Miremos que en Mateo 4:17, uno de los primeros discursos que dio el Señor, una predica que dio el Señor, exhortando a la gente, en Mateo 4:17, ¿qué decía el Señor? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. O sea, fue lo primero que el Señor dijo. Lo primero que tienes que hacer es arrepentirte. Arrepentirte. Y que haya eso en ti, verdadero reconocimiento, renunciar, no volver a pecar, obedecer al Señor. Porque ¿qué pasa a veces? A veces lo confundimos con remordimiento. ¿Qué es remordimiento? Remordimiento es que te sientes mal en el momento, culpable, ¿cierto? Algunos físicamente, otros emocionalmente, otros mentalmente. ¿Qué dice el borrachito cuando se siente mal? ¿No vuelvo a qué? No vuelvo a tomar. No tomo más. No. Y entonces llega el fin de semana. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, ¿hubo arrepentimiento ahí? No hubo arrepentimiento, no fue un remordimiento. O si sientes algo malo, de pronto te remorde la conciencia en el momento, pues eso se pasa, ¿cierto? Y vuelves otra vez y haces lo mismo, entonces no te has arrepentido. Entonces, ¿cómo queremos que verdaderamente haya una liberación en nosotros? O sea, esos son obstáculos que el enemigo mismo va colocando para que nosotros seamos libres. El enemigo no quiere que tú seas libre. El enemigo no te va a soltar así de chévere, ¿cierto? Como decía, cuando tú le tiras la piedra al enjambre de abejas, no se va a quedar en la abeja, ay, me pegó aquí en la cabeza. No, se alborotan y te va a atacar. Si no te puede atacar a ti, ataca a alguien de tu familia, te ataca por la salud, alguna cosa hace para desestabilizarte a ti, para robarte la paz, para engañarte. Recordemos que el enemigo usa esa estrategia, nos engaña, nos tienta, nos mete ahí la zancadilla, ¿cierto? Está como un cliente viendo a quién devorar. Está haciendo, eso es lo que hace el enemigo. El enemigo no descansa. Eso no sale de vacaciones. A veces hay cristianos que salen de vacaciones que no voy a descansar, voy a más tarde. Estoy de vacaciones y dejamos la Biblia allá, dejamos de orar. El enemigo no descansa, ni duerme. Por eso a veces nos ataca hasta en los sueños, porque bajamos la guardia. Has dejado de orar, has dejado de leer la palabra. Si hemos hecho eso, de pronto hemos sentido algún ataque del enemigo, de alguna manera, en las finanzas, en la salud, con los hijos, crisis espiritual, en el matrimonio. Hemos visto que ataca el enemigo. Entonces, no debemos bajar la guardia. Entonces, ese arrepentimiento, esa falta de arrepentimiento impide el crecimiento espiritual de la vida de cada uno de nosotros. Porque nos resistimos. El enemigo cuando nosotros estamos orando o estamos haciendo guerra espiritual, ese es uno de los espíritus que está ahí, el espíritu de resistencia, que se resiste a las cosas. O cuando tú comienzas a leer la Biblia o estar en la reunión, te cae la bostezadera. ¿Sí o no? ¿Estás haciendo otra cosa? Vamos a leer la Biblia. Sí. Comenzamos a meter goles de cabeza y todo. Es eso también, el enemigo nos ataca por esos lados. Y parece que no fuera nada, pero también es un ataque espiritual. Porque el enemigo no quiere que tú prestes atención. El enemigo quiere que tú te duermas y ¿qué fue lo que dijeron? No, bueno, otro día le digo. Te roba la paz, te roba la palabra. Si no estamos atentos aquí,
cuando salgamos y en media nos pregunten, ay, la película es muy chévere y todo, pero ¿de qué? Ay, malo eso. Y no pasa. Entonces tenemos que estar muy pendientes a eso. Otra cosa que tiene que hacer la persona es decidir renunciar. Decidir. Porque hay personas que llegan y tú quieres renunciar a eso. Uy, les cuesta renunciar. De pronto porque no saben cómo hacerlo, o de pronto porque no quieren hacerlo. Entonces es muy difícil que se alivien. Si no hay una verdadera disposición de la persona a ser libre, sí, yo quiero, sí, y dejar todo para que se den las cosas, sino que también el enemigo lo va colocando ahí como talanqueras, como barreras para que la persona no lo haga, porque el enemigo no quiere que lo hagamos. Tengamos eso claro. Entonces la persona debe decidir renunciar, la decisión verdadera de renunciar, no de boca, sino de corazón. Porque la persona puede decir muchas cosas de boca para afuera, pero su corazón, ¿cierto? Esas personas que no renuncian, no toman la decisión de renunciar por completo a esos vínculos o esas relaciones con las cosas que tenía, que le ha abierto puertas al enemigo, que a veces sin darnos cuenta, nosotros le abrimos puertas. Y son puertas, el enemigo es sutil, el enemigo no te va a venir con un letrero grande a decirte, te voy a destruir por acá. No. Él te da consciente, te da lo que te gusta, lo que tú quieres ver, lo que tú quieres escuchar, ¿cierto? Por ese lado te va adormeciendo de tal manera que te parece normal. ¿Cómo va engañando al mundo poco a poco? Si hemos visto cómo el mundo se ha ido, ya no es de generación, sino una de generación en generación. Porque eso está haciendo el enemigo. Poco a poco, en medio de las familias, de las personas, poco a poco lo va haciendo. Entonces, tienes que decidir renunciar por completo a todas esas cosas. A las ataduras del enemigo, de Satanás y los huestes de maldad. Los huestes de maldad son pequeñitos, como decía, como son los soldaditos, como los peones del ajedrez, que están ahí siempre primero, recibiendo, cuando tú oras y reprendes, ellos son los primeros que caen. Pero vienen otros atrás, más fuertes. Entonces, hemos aprendido también que en esta liberación también hay que atar al hombre fuerte. Cuando tú atas al hombre fuerte, o sea, de la cabeza, lo demás caen, ¿cierto? Y tienen la posibilidad de que esa liberación sea mucho más fácil. Porque hay liberaciones que, como pueden durar horas, ¿cierto? Si la persona no renuncia, si estás ahí, la persona no decide, no renuncia, se vuelve como difícil. Pero cuando tú atas al hombre fuerte, cuando la persona tiene la decisión de hacerlo, porque tú no puedes obligar a una persona, vamos, tú vas a ser libre. No, o sea, la persona dice, yo quiero ser libre. Y se para y dice, yo quiero ser libre, ¿verdad? Entonces ahí es cuando el Espíritu Santo va a actuar de forma diferente allí. Entonces muchas veces las personas que se resisten a renunciar a las cosas del pasado, religiosidad, resentimientos, odios, dependencia a otras personas, ya sean personas vivas o personas muertas. Hay personas que se aferran a una persona muerta por años y no sueltan ese dolor, no sueltan esas circunstancias. ¿Ya? Resentimientos, no, que mi papá me hizo no sé qué, que mi abuelo, o cosas que han pasado hace muchos años y que hacen en nosotros dureza de corazón, raíz de amargura la tenemos allí. Eso abre puertas, eso nos enferma también a nosotros físicamente. Hay resentimientos que tú guardas por años, que si tú no entregas al Señor, te enferma físicamente. Es como una enfermedad silenciosa que te va acabando. Pero tenemos que renunciar a todo eso. Renunciar a los odios. Si hay odio en tu corazón, no puede haber odio si tienes al Señor allí. No puede coexistir allí. Entonces tienes que renunciar a eso. Dice que la renuncia debe hacerse antes y durante la liberación. También tienes que despojarte. Tienes que despojarte de muchas cosas. Pide al Espíritu Santo que te muestre, que te diga qué hay en tu corazón que tienes que entregarle, que tienes que despojar, que tienes que renunciar a eso.
Si hay dureza de corazón, si hay falta de fe, si hay incredulidad. También en la parte espiritual vamos a encontrar que puede haber espíritu de resistencia. Espíritu que, como dice, la lucha no es contra carne y contra sangre, no es la persona a veces, sino la parte espiritual que lo oprime. Y hay espíritu de oposición. No quiere que, por ejemplo, que nos reunamos. Una vez que estábamos haciendo un congreso de tiempo completo acá, nos pasó tantas cosas y pasaba algo y llegamos a otra parte y se nos cerraban las puertas. Y el día del congreso, uno de los chicos que tiene un discernimiento dice: acá arriba hay una nube negra con una oposición y había una sensación bien cargada ahí, que nos tocó dejar todo y vamos por algo. Cuando eso se fue disipando. Pero la parte espiritual allí se movía de forma tremenda. Cosas que no vemos, ángeles, demonios, todo eso es real. Nosotros estamos aquí, cuando tú alabas, cuando tú buscas de Dios, se mueve algo espiritual. Y siempre que tú terminas de orar, dile al Señor la protección, para que el enemigo no tenga retaliación en contra tuya o de tu familia. ¿Retaliación qué es? Estás orando, espérate ahí. Hace algo, de alguna manera. Entonces, ora por protección para que no haya retaliación de parte del enemigo en contra tuya ni de tu familia, de lo que el Señor te ha dado, salud, bienes, todo eso debe estar guardado allí delante del Señor. Entonces, la renuncia es algo así como para despojarse de cualquier cosa que haya tenido oprimida en algún momento de tu vida. De pronto hemos tenido amuletos, láminas, imágenes, cosas allí que las tenemos guardadas. Despójate de todo eso. Que a veces son cosas que tenemos allí que abren puertas también, que tenemos que renunciar a eso. Miremos lo que dice Romanos 10:10. Romanos 10:10. Con respecto a renunciar. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Por eso es importante que tú declares, que tú lo digas. Porque el Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca, ¿cierto? Y que el enemigo tiene que escuchar esa declaración de parte tuya, que tú la estás diciendo: renuncio a ti, lárgate, no quiero que estés aquí. Y tiene que ser con autoridad. Porque el Señor nos ha dado poder y autoridad delante de ellos. Nosotros no podemos vivir con temor. Hay muchas personas que dicen: ora tú, no se ora, y tú. Es que hay un miedo. Si el Señor te da el poder y autoridad. Mira que la gente, cuando el Señor se paró en la sinagoga, era un jovencito todavía, y la gente se quedaba con la boca abierta. Oye, ¿cómo hablas con autoridad? Así quiere el Señor que hablemos. Nos ha dado ejemplo para que lo hagamos de esa manera. El Señor nos ha dado espíritu de temor. ¿De qué nos dio? De amor, poder. Eso nos dio el Señor. Entonces no te el Señor, esto es mío. No, renuncia a eso, porque eso no viene del Señor. El quinto punto, importantísimo: el perdón. El perdón. El perdonar genuinamente. ¿Cómo sabes tú que perdonaste genuinamente a alguien? Cuando tú miras a esa persona, o pasas por esa persona, o pasas por esa situación, o lo comentas, ¿cierto? Lo comentas sin ningún tipo de dolor, sin ningún tipo de pronto te da como esa circunstancia ahí que te da hasta un nudo en la garganta, sino que lo haces como un testimonio. Lo haces sin dolor, no hay dolor en ti. Te perdoné de verdad. Pero cuando tú hablas de esa persona y te entra como una cuquillita por allá, como rabia, y dices: no, perdonado. Perdonaste de dientes para afuera. Tienes que perdonar de corazón. Si la persona desea verdaderamente ser liberada antes o durante la liberación, tendrá que decidir perdonar, decidir. Miren que es una decisión. Perdonar sinceramente a todas las personas que le hayan hecho daño.
así estén muertas. Así estén muertas. De pronto alguien en tu pasado te hizo daño y todavía tienes sentimiento con esa persona que tiene años de estar muerto. Hasta pide perdón al Señor por eso. Yo tomo la decisión de perdonar a esa persona. Falleció, te perdono. Si está viva, si puedes ir allá y decir, mira que tengo que hablar contigo igual. Yo tenía algo en mi corazón, pero yo tomé la decisión, decidí perdonarte. Y eso va a ser liberador para ti. Es decirlo. Qué importante es que tú declares, qué importante es que tú lo digas, porque va a ser liberador para tu vida. No somos esclavos del pecado, ya no somos esclavos del miedo, del temor, no somos esclavos de eso. Ya el Señor nos libertó, recordemos eso, lo declaramos ahorita. Somos libres por lo que el Señor hizo en la cruz por nosotros. Entonces no podemos nosotros seguir allí con miedos, seguir con estos, con no tener el valor para hacerlo, porque el Señor ya lo hizo por nosotros. Busquemos lo que dice Mateo 18, del 21 al 35, pero vamos a ver primeramente del 21 al 22. El perdonar. Lo que dice Mateo 18, del 21 al 22. Del 21 al 35, pero vamos a leer primero del 21 al 22. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. 70 veces 7. A veces nos cansamos, ya no te voy a perdonar más. Ay, ya estoy cansado. ¿Cuántas veces nos va a perdonar el Señor a nosotros? Y las que faltan, ¿no? Y el Señor ahí está con nosotros. Es importante que nosotros perdonemos. Si hay algo en tu corazón allí, o sea, ¿cómo piensas que el Señor? Ese es el puntillo que les digo en el vestido blanco. Ay, pero eso hace años. Pero lo tienes, no has perdonado. Y el Señor dice, bueno, pero ¿cómo lo voy a libertar de verdad, verdaderamente, ser verdaderamente libres? Porque el Señor nos puede dar un alivio ahí, pero ¿qué? Si quieres ser verdaderamente libre de eso, tienes que despojarte de eso. Y perdonar y pedir perdón también. Y entonces allí desde el 23 al 35 el Señor hace una parábola acerca de dos deudores. Pero me interesa mirarlo del 33 al 35. Miremos qué dice de 33 al 35. ¿Qué nos dice allí? ¿Quién nos quiere leer, por favor? En Mateo 18. ¿No debías tú también tener misericordia de tu siervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Entonces, ¿qué tener que? Misericordia. Así como el Señor tiene misericordia de nosotros y nos perdona, así también nos tenemos que hacer misericordiosos con los demás y perdonar. Y eso nos cuesta, lógicamente te cuesta. Eso no estoy diciendo que eso es fácil. Pero ahí es donde tienes que apoyarte, ¿quién? En el Señor, en la ayuda del Espíritu Santo. A nosotros nos cuesta. Cuando tú dices perdona a una persona que te hizo daño, se nos hace mucho más fácil llenarnos de argumentos del por qué no perdonar. Y nos sacamos una lista. No, pero es que él me hizo esto, y él me hizo esto, y él me hizo esto, y esto. Y nos llenamos de argumentos, pero el Señor nos dice, llena de argumentos y dice, perdona. Tienes que despojarte y tomar la decisión de perdonar. No es fácil. Por eso es que no es en nuestras fuerzas. ¿Cierto? Es por el poder del Espíritu Santo del Señor que nos da para hacerlo. En nuestras fuerzas no vamos a poder. Vamos a llenar de argumentos. Eso nos llenamos. Pero el Señor nos da ese poder para poder hacerlo. Y para poder ser libres de eso. Eso va a ser algo para ti liberador. Cuando tú perdones de verdad de corazón. Esa persona que te hizo daño, tú vas a sentir como que un peso encima. Como tienes un secreto grande que te estás atragantando y le cuentas a alguien, venga amiga, amigo, tú te montas algo pequeñito y tú le cuentas, siente uno como que ya no llevo yo solo esto, como que le pasé un poquito al otro, ¿cierto? Nos sentimos así, pero es algo liberador para ti. Se dice como yo fui misericordioso contigo y te perdoné, también tú perdonas, porque si no hay consecuencias.
Si no lo hacemos, estamos en desobediencia, ¿sí o no? Si el Señor te manda a hacer algo y tú no lo haces, ya lo sabemos. Y si tú no lo haces, estás en desobediencia. ¿Y eso qué es? ¿Qué es la desobediencia? Pecado. Entonces, ¿cómo queremos ser libres si estamos en pecado? Y una de las cosas que tenemos que renunciar a todo eso. Yo soy primero renunciado, muerto al pecado, para no que el pecado nos enseñoree en nosotros. ¿Qué dice Mateo 6, del 14 al 15? Cerca de eso. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Está claro o no? Si tú perdonas, el Señor te va a perdonar. Pero si tú no perdonas, ¿cómo queremos? Señor, perdóname a mí. Yo no perdoné, pero perdóname tú a mí. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Con qué cara vamos a presentar delante del Señor así? Claro, ¿no es cierto? Tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a hacer lo que dice su palabra. A cumplir lo que dice su palabra como está escrito. No como yo pienso, no como yo creo. O señores que a mí... No. Tú dices así, Señor, así lo voy a hacer. Toma la decisión de perdonar. Es una decisión que debe salir de tu corazón. No un perdón del labio para afuera. Porque el Señor no conoce eso, ¿no? Conoce nuestro corazón y dice, no me ha perdonado. Y se lo muestra y dice, no me ha perdonado. Señor, ya yo dije, pero no me ha perdonado. Cuando tú lo haces de corazón, hay un quebrantamiento, hay algo que se rompe, y así como ese velo se rompió, hay algo que se rompe y dices, eres libre ahora sí eres libre. El punto 6, la oración. La oración importante para esa persona que es liberada. Esa persona cuando es libre, ¿qué tiene que hacer? Un cambio en su vida de tal manera que debe acercarse más al Señor en oración. Orar es hablar con Dios. No sé cómo es tu tiempo de oración, no sé si es un tiempo largo, es un tiempo de 5 minutos, o nada más lees el devocional que mandan aquí en las mañanas, lo lees, ese es mi devocional. No, ojo, devocional personal, que tú vayas directamente a la fuente. Eso es algo que el Señor le mostró a alguien y listo, y lo compartió, pero ese no es tu devocional personal. Tú meterte con el Señor en oración, tú leer tus palabras, el Señor me habló aquí, me dijo esto. Que el Señor te confirma a través de otras personas o a través del devocional que colocan ahí, bueno, otra cosa. Pero tú debes tener un tiempo de devocional personal con el Señor. ¿Qué tal el Señor esta semana? De todo lo que leíste, de todo lo que escuchaste, ¿qué es lo que más relevante que el Señor te ha como recalcado? Dice, esto me lo dio el Señor. Eso es algo como una confirmación del Señor de algo que está hablando a ti de forma personal. No es que yo leí lo que dijo Rubén, no. ¿Qué te habló el Señor a ti? Entonces la oración es importante, que tú puedas tener ese tiempo para meditar la palabra de Dios, para entender lo que dice el Señor en sus palabras, para obedecerla. Tenemos que hacerlo como dice el Señor en su palabra. ¿Qué dice Joel 2:32, la parte A? Joel 2:32, la parte A. Joel 2:32. Que invocar el nombre de Jehová será salvo. Hasta ahí la. Invocar el nombre del Señor, orar, pedirle, será salvo. O sea, nos va a mantener firmes la oración. Es un alimento para nosotros. Recordemos que el Señor, cuando viene y te hace la liberación, una persona, listo, tú eres libre en el momento. Eso no quiere decir que tú ahí te vas y sigues en tu ritmo normal, haciendo las mismas cosas. No. Porque eso trae ¿qué? Consecuencias. ¿Qué pasa con no guardar la liberación? ¿Qué pasa si no guardamos la liberación? ¿Qué nos dice la Biblia acerca de eso? ¿Cierto? La cosa se pone peor. Dice, algunas personas que son liberadas creen que con la oración la liberación es suficiente y
se fortalecen espiritualmente, fortalecerse espiritualmente lo antes posible para los ataques que vienen, porque tienen que entender que los van a atacar. ¿Me van a entender? Entonces, ¿qué dice Mateo 12? Vamos a leerlo desde el 43 al 45. ¿Qué pasa en la parte espiritual en ese momento? ¿Cierto? Nos liberaron, listo, salimos. ¿Qué pasa allí? Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, donde llega la haya desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrando, moran ahí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Tremendo, ¿cierto? El espíritu sale, lo que tenga sale, ¿cierto? Y si la persona no está firme en llenar la casa, ¿con qué se llena la casa? ¿Con qué se llena el corazón? ¿Con qué se llena la parte espiritual? Con la palabra de Dios, con la oración, ¿cierto? Teniendo intimidad con el Señor, con el Espíritu Santo, para que esté lleno de Espíritu. Uy, no está lleno, no puede entrar. Pero si encuentra la casa está vacía, sigue lo mismo, ¿cierto? Espérate ahí. Y dice, ya me pasó esto. Como cuando una pelea en el barrio que le pegaban el pleito, espérate, va a estar mi hermano. Y traían al magancán, el más grande, ¿cierto? Venga, ahora sí. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa ahí? Él no vuelve solo, vuelve con 7 peores. Recordemos que hay unos rangos, ¿cierto? Trae el más grande de los otros. Y son 7, entonces le dominan más la mente. Eso es lo que lleva a la persona de pronto a escuchar cosas negativas, a escuchar tú no sirves, más adelante, cosas así, destructivas, ¿cierto? Dominan hasta su mente, su cuerpo y su corazón. Entonces es importante que nosotros mantengamos esa liberación, porque dice que los tiempos postreros van a ser peores si no la cuidas. Hay que hacer la advertencia a esa persona que tú libertas, ¿no? En el nombre del Señor, libertad del Señor. Decirle, mira, tienes que cuidar la liberación, tienes que hacer esto. Daré como unas recomendaciones. Cuando tú vas al médico, el médico te dice, bueno, tienes esta recomendación que el médico. La dieta, cuídese, mira, haga esto, ejercicio. Esas recomendaciones las tienes que dar. Ojo, tienes que buscar más de Dios. Tienes que cambiar tu estilo de vida. Tienes que tener más intimidad con el Señor. Lee la palabra, ¿tú la lees? Una vez, no es a veces, son todos los días. El enemigo no duerme. Si tú, el día que tú no lees, ahí te va a atacar. Recordemos que cuando el Señor estaba en el desierto, duró 40 días y 40 noches. Cuando tuvo hambre, ¿cierto? Cuando tuvo la debilidad, ahí fue donde lo atacó el enemigo. Cuando estaba fuerte orando y se le acercaba. ¿Dónde? ¿Cómo? Y así con nosotros. Cuando estamos fuertes, cuando estamos orando, cuando estamos firmes en oración y haciendo lo que el Señor nos manda, el enemigo no se puede acercar. Pero cuando tú vas a la guardia, no, esta semana de reflexión, vamos a ver, la playita, y ahí te ataca. Porque bajaste la guardia. ¿Hago entender? Por último, el punto 7 es que el Señor nos ha dotado de armas espirituales. Armas espirituales las cuales tenemos allí para que nosotros nos defendamos y podamos ser libres, mantener esa libertad. ¿Cómo son? La sumisión y la obediencia a la palabra de Dios. Sometidos a lo que dice la palabra de Dios. Hacer para Él lo que el Señor hizo en la cruz por nosotros. El Señor murió y entregó hasta la última gota de sangre por nosotros. No fue en vano. Algo pasó allí para el bien de nosotros y que trasciende por los siglos de los siglos. En Josué 1, del 7 al 9, nos habla algo que tenemos que hacer nosotros constantemente. Nos habla de esas armas espirituales también. Josué 1, del 7 al 9. ¿Quién lo quiere leer? Bueno, ahorita nos preparamos para la vigilia, ¿no? Vamos a hacer. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra,
para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. El Señor. ¿Cierto? ¿Qué nos dice? La palabra de Dios, medita en ella de día, de noche, que no se aparte de ti la palabra de Dios. Esfuérzate y sé valiente en cumplir lo que dice la palabra, como está escrito, como está escrito, no como yo pienso, como yo creo, a mi acomodo, no, como está escrito, y si te cuesta es mucho más valioso eso. Si algo nos cuesta a nosotros hacer y lo logramos, le tenemos un valor, ¿sí o no? Si tú te compraste esa blusa que querías y ahorraste y trabajaste y hasta que la compraste y dices, bueno, la valoras más, la cuidas más, no la echas con la otra ropa, mejor dicho, ¿cierto? No, pero no, esta es la blusa. La cuidas, ¿cierto? La valoras. Así mismo valora lo que hizo el Señor por ti, por mí. Terminamos con Santiago 4, 7. Santiago 4, 7. ¿Qué nos dice? Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Qué dice que sometió a quién? A Dios. ¿Y necesita qué? ¿Y qué va a hacer él? Huirá. Entonces, ahí tiene dos opciones. Nos sometemos al Señor, obedecemos lo que dice su palabra, ¿cierto? Así nos cuente, así nos duela, así nos... Hagámoslo. Cuando hacemos eso, resistimos al enemigo. ¿Y él qué va a hacer? Pues no puede estar allí, ¿cierto? Y esa es la guerra espiritual. Cuando tú renuncias, cuando tú te presentas con toda honestidad, con humildad, te arrepientes de todos tus pecados, de todas las cosas que has hecho, decides renunciar a ellos, decides renunciar a todos. Y de pronto muestras, mira, tienes un espíritu de resistencia, tienes un espíritu de oposición, de desánimo, de esto. Renuncias a todo eso, ¿cierto? En el nombre de Jesús. Cuando tomas la decisión de perdonar de corazón, de verdad, en tu corazón una persona, lo que sea que haya pasado, vas a ser verdaderamente libre en el nombre poderoso de Jesús. Entonces, ¿qué tenemos que hacer de adelante? Guardar esa liberación. Porque ya sabemos, ya escuchamos hoy lo que dice allí que pasa en la parte espiritual.